Llegamos a la unidad número 17 que trata sobre cemento. El cemento es uno de los materiales ingenieriles por excelencia, junto lógicamente con el acero por la importancia que tiene en el mundo de la construcción y que es considerado el material más utilizado en términos de volumen en todo el mundo. Nosotros vamos a ver a lo largo de la unidad todo lo que tiene que ver con cómo son las reacciones o el proceso de formación u obtención del cemento partiendo de los minerales básicos. Y vamos a ver también cómo es la reacción de hidratación o de fraguado una vez que mezclo el cemento con el agua en una aplicación concreta. La bibliografía principal de esta unidad es el libro denominado Concrete, que tiene una característica, la versión que tenemos subida al campus, que es que página por medio está girada, ¿sí? Es la versión que encontramos, pero lo que pueden hacer es hacer una captura de pantalla y en cualquier software de procesamiento de imagen lo giran, ¿sí? Y así lo pueden leer. Es un capítulo en realidad donde tenemos sacado la principal, todo el contenido en realidad de la unidad, así que no es tanto el esfuerzo que hay que hacer a ese respecto. Bien, lo primero es identificar bien qué es el cemento. Si uno lo piensa bien, es como una piedra sintética, ¿no es cierto? Una mezcla sintética de materiales que cuando se mueven de manera tal de formar un polvo fino y se lo mezcla con agua, puede ganar dureza pero con la forma que uno necesite, ¿sí? Y eso se hace a través de una serie de reacciones químicas que tienen lugar cuando se mezcla el polvo con el agua y cuando se hidratan esos componentes, y ahí es donde se forma entonces un material que es absolutamente resistente a la compresión. Esto es muy importante, es la forma en la que trabaja mecánicamente el cemento. Lo interesante del cemento es que durante la hidratación se va formando una pasta en la cual se desarrollan nuevas fases cristalinas que además de endurecerlo, tiene una característica que es que tiene buenas propiedades adhesivas. Por eso, de alguna manera, se pegan los ladrillos con el cemento. Y en ese caso no cumple solamente una función estructural, sino también de adhesivo, que no es menor en este caso, ¿sí? Lo que se forman son esta especie de partículas submicrónicas cristalinas que se pueden ver en estas imágenes de microscopía electrónica de transmisión, como los cristalitos se van formando, y de esa manera se va aumentando la viscosidad, si se quiere, de la pasta hasta que finalmente se produce el curado completo. Otra definición es la de concreto, que muchas veces la gente las tiende a mezclar, ¿sí? En realidad el concreto no es lo mismo que el cemento. El concreto es una mezcla entre cemento hidráulico y un árido, que en realidad es un agregado que generalmente está compuesto por un agregado fino, típicamente la arena, y un agregado grueso que suele ser piedra, ¿sí? Siempre dependiendo de cuál es el mineral más disponible en la zona. Aquí en Mar del Plata la piedra se saca de las canteras que están en la zona de Batán. Cuando se mezcla eso con agua, ¿sí? Se lo coloca in situ, es decir, se puede colar directamente en el lugar donde uno lo necesita, o también se puede colar en molde si uno quiere ya tener una forma determinada y se deja que se produzca el fraguado, ¿sí? Las propiedades del cemento van a estar controladas un poco también por cómo es el cemento y cómo son los agregados, y es muy importante controlar la distribución de tamaños de tanto el agregado fino como el grueso para tener un empaquetamiento denso y que no haya muchos espacios libres. Dentro de los cementos posibles, el más famoso y el que casi es un estándar monopólico es el cemento Portland, ¿sí? El cemento Portland es un invento del siglo XIX en donde la industria estaba ya suficientemente madura para poder alcanzar las altas temperaturas que se necesitan para obtenerlo, partiendo de materias primas muy abundantes como son la piedra caliza, ¿sí? Que es el carbonato de calcio, ¿sí? Y la arcilla, que en realidad es una mezcla de alúmina con sílice, ¿sí? Hidratado. Y que a muy altas temperaturas se producen o se generan los elementos básicos del cemento, que son los silicatos de calcio, silicato dicálcico y tricálcico. Ya vamos a ver bien cómo es que se obtienen estos elementos, que son los elementos principales del Portland. Algunas definiciones importantes, por ejemplo, tenemos la definición de fraguado. Fraguado es ese espesamiento inicial que ocurre a las pocas horas de que se realizó la mezcla, ¿sí? Pero después viene el proceso de endurecimiento, que es posterior, ¿sí? Porque en realidad lo que uno necesita es no solamente que sea una mezcla espesa, sino también que realmente gane dureza.
Y eso en realidad, el desarrollo de las propiedades mecánicas puede realizarse las primeras a los días y después continúa avanzando durante incluso un año. Lo que está ocurriendo durante el endurecimiento son reacciones de hidratación que ya vimos, que en realidad la vamos a ver incluso más en detalle, en las cuales se va generando hidratos a partir de una sal anhidra, que en definitiva son los silicatos de calcio que vimos recién. También uno podría preparar el Portland más agua, directamente el cemento más agua, y en ese caso estaríamos hablando de un mortero, ¿sí? En ausencia de áridos, es decir, en ese caso no tendríamos ni piedra ni arena. Otra definición es la definición de curado, que en realidad engloba todo el proceso de fraguado y endurecimiento, ¿sí? Y el proceso de curado puede realizarse en aire, incluso para los cementos hidráulicos bajo agua o incluso vapor de agua. Esa es la tecnología que se utiliza para construir esos ladrillos que se denominan retac, que en realidad son ladrillos de cemento pero porosos, por lo tanto se utiliza mucho en la construcción como material aislante. Otra definición es la definición de clinker, que es en realidad el producto que sale del horno de fabricación del cemento. El proceso lo vamos a ver más en detalle ahora. Son esta especie de bolitas que se ven aquí, que después se muele bien, se lo mezcla con yeso y ese es el material que después se distribuye en bolsas o directamente a granel. Como la estructura del cemento o la fórmula del cemento podría representarse en un diagrama de equilibrio ternario por sus componentes principales, y en realidad tiene más componentes que tres, pero es muy conveniente entonces representarlos a los a los componentes que componen el cemento a través de sus óxidos. Entonces se utiliza una letra para representar los distintos óxidos. Los principales son estos que están acá. Uno puede ubicar la composición del cemento Portland en un diagrama ternario compuesto por óxido de calcio, alúmina y óxido de sílice. Después hay otros agregados, el óxido de hierro es uno de los principales, y otros que tienen, para determinadas aplicaciones, tienen una cantidad notoriamente menor en las proporciones, por eso a veces en el ternario no se los pone, ¿sí? Dicho esto, los componentes principales del cemento van a ser el silicato tricálcico, que vamos a ver que está compuesto obviamente por esto y por esto, el dicálcico, ¿sí? El aluminato tricálcico, que también lo vamos a ver, y una fase que está compuesta aquí, que también contiene hierro, ¿sí? Entonces la razón de ser de esto tiene que ver con cuáles son los elementos principales que después componen elementos ternarios o binarios, que son luego los que representan la composición principal del cemento. En base a la composición hay una serie de categorías de los cementos más usados. Esta es una clasificación que corresponde a las normas ASTM, que son las más empleadas, y que los clasifica según entonces cuál sea el contenido de C3S, C2S, etc. ¿sí? Tenemos el tipo 1, que es el de uso general, que tiene esta composición en particular, y después hay otras composiciones que van variando los elementos principales. Si por ejemplo uno quiere que tenga un poco menos de calor de endurecimiento, uno quiere que tenga una resistencia inicial muy alta, es decir, que se gane rápido una resistencia, por ejemplo, si uno quiere hacer algo que tiene que ser transitado, que el calor de endurecimiento sea particularmente bajo o sea resistente a los sulfatos. Los distintos componentes tienen un nombre que a veces se utiliza, no siempre, que es por ejemplo el silicato tricálcico, que se lo conoce como halita, el aluminato tricálcico como celita, el silicato bicálcico como velita, y después el ferroaluminato tetracálcico, que es este cuarto componente, como felita. No es que se use siempre, pero se los quiero mencionar por si alguna vez lo ven escrito en algún gráfico o en algún documento. Esa composición que vimos recién en función de los porcentajes de los elementos principales no es tan fácil de calcular o no es tan fácil de determinar analíticamente. Por lo tanto, lo que se suele hacer y lo que es más fácil de obtener es la composición porcentual de los óxidos fundamentales o los óxidos elementales que componen el cemento o las distintas fases, ¿sí?
Entonces existe una forma para calcular por cierto, esa composición sí es fácil de obtener por técnicas como por ejemplo rayos X que identifican los distintos óxidos. Pero hay una forma entonces sí de calcular esta composición según la tabla que vimos antes, utilizando algo que se denomina notación de Vogt, ¿sí? Que para las distintas composiciones tiene una forma de calcularla, que es esta fórmula que está aquí, está basada en los contenidos individuales y en las masas de cada uno, y es simplemente un escalar multiplicado por la composición de este óxido más este otro escalar multiplicado por la composición de este óxido y así. Así es donde entonces para cuando el caso del óxido A, que era la alúmina, sobre el óxido de hierro es menor a este, se utilizan esta fórmula, si es mayor se utiliza esta fórmula, pero entonces para que se entienda, se determina la composición porcentual de los óxidos elementales y mediante esta fórmula se llega a los componentes principales, que son estos binarios o ternarios, que en definitiva es una mezcla de óxidos. Por ejemplo, para el cemento tipo 1 que habíamos visto en la tabla, lo que seguramente uno va a tener fácilmente es esto, es la composición porcentual de los distintos óxidos. Después se mete en la ecuación de Vogt y va a poder calcular cuánto de C2S, C3S, etcétera, para ver si cumple con determinado estándar de los que figuran en la norma. Veamos aquí cómo es el proceso de fabricación del cemento. Todo comienza en la cantera, donde se saca o se extrae la piedra caliza o la arcilla necesaria para todo el proceso. Y hay una consideración importante, que es que las plantas de fabricación de cemento se instalan cerca de las canteras para evitar la cuestión logística que implicaría trasladar toneladas y toneladas de minerales cuando en realidad pueden instalarse ahí cerca, ¿sí? Lo que se hace entonces es se extrae, luego se va a una etapa donde se tritura ese material, se lo lleva un polvo fino o un material con una granulometría en particular, y aquí vienen distintas vías o formas de procesarlo. Hay una que se denomina vía seca, en donde directamente los polvos van al horno de la manera en la que están, otra que es vía húmeda, en donde se forma una especie de barro en el que se mezcla con agua los productos y eso es lo que se alimenta después al horno, y una vía semiseca donde es un intermedio entre los dos. Lo importante es que acá vemos que son, por ejemplo, intercambiadores de ciclones, donde básicamente lo que se hace es mezclar en la cantidad adecuada los elementos y luego sí se va a un horno rotatorio donde tiene lugar la reacción química con las cuales se forman los elementos principales. Luego se almacena ese clinker, esas bolitas que habíamos visto hoy, y se lo muele luego y se le agrega yeso para luego sí que vaya al sector de expedición, que puede ser en forma de bolsas o directamente a granel. Veamos ahora en un video esto mismo para ver si se distinguen un poquito mejor las distintas etapas. Bien, el proceso empieza con, obviamente, sacar de la cantera los elementos básicos. Aquí en realidad ese paso lo hicieron. Luego va a una molienda. Aquí hay una molienda de 2 etapas hasta que se alcanza la granulometría que uno quiere. Fíjense los elementos que tenemos acá. Limestone, que es el carbonato de calcio. Luego tenemos la arcilla o clay, que es, en realidad, ahí contiene tanto la alúmina como la sílice. Se mezcla con agua, dando lo que se conoce ahí como una slurry, o una especie de barro, ¿sí? Que es donde contiene todos los elementos necesarios. Se mezclan en las condiciones adecuadas y ahora va al horno rotatorio, ¿sí? Es importante porque durante el horno, en las distintas etapas, voy a tener una fusión parcial que va a ayudar a que ocurra la difusión para que en definitiva tenga lugar todos los procesos químicos. Luego sale el clinker, que es el elemento final, que se mezcla con el yeso en una proporción adecuada y finalmente de esta manera se obtiene el material final. Veamos lo mismo, pero puesto como un diagrama de flujo, ¿no? Los dos elementos principales, como hemos visto hoy, la piedra caliza, la arcilla, que en realidad tiene una fórmula que es aluminioso oxígeno 3, un compuesto binario con la sílice, y es un compuesto hidratado, ¿sí? Es decir, entonces ahí tenemos la fuente principal de óxido de silicio y óxido de aluminio, que claramente se muelen, se almacenan y luego bueno, aquí viene en realidad el proceso de molienda y se mezclan, ¿sí? Y finalmente
se precalientan para que ingresen a una temperatura superior al ambiente y entran al horno, el horno rotatorio. Luego sale el clinker, se lo mezcla con el yeso, que es este gypsum que está aquí. Una molienda final, almacenamiento y despacho. Fíjense que lo que ocurre dentro del horno se conoce como clinkerizado. Los hornos son grandes, son realmente de gran tamaño, tienen ladrillos refractarios en su interior para soportar la temperatura que supera los 1500 grados y tienen un determinado largo y van girando a bastante lento, 60 o 200 revoluciones por hora. Y el tiempo de residencia puede cambiar, pero bueno, está en el orden de 1 o 2 horas. El tiempo de residencia es lo que en realidad mide cuánto está cada fracción de masa desde que ingresa hasta que sale del horno. Aquí podemos ver que, para que tengan una dimensión del tamaño, este horno, esta foto está sacada durante un proceso de reparación en el horno de la empresa Holcim en Jujuy. Y hay muchos más grandes, simplemente para que tengan una idea de la dimensión. Acá dicen que tranquilamente pueden tener 6 metros de diámetro y 180 metros de largo, ¿sí? Y producir hasta 5.000 toneladas por día. La alimentación cruda ingresa por la parte superior, tiene una leve inclinación, más el giro es lo que permite ir avanzando a la alimentación y luego en la parte final es donde sale el producto ya terminado. Dentro del horno ocurren 4 procesos principales. El primero es la evaporación, que tiene lugar cuando las temperaturas son más bajas. Luego viene la calcinación, clinkerizado y enfriado. Por la parte inferior es donde se produce la alimentación del calor a través de una llama que puede ser alimentada a gas natural o incluso a carbón molido muy finito. Fíjense que aquí tenemos la temperatura del gas y la temperatura de la alimentación. Hay un delay, una diferencia de tiempo, porque es el tiempo que necesita la alimentación para ir ganando temperatura. ¿Sí? Fíjense que el gas sale aquí a una temperatura de 450 grados, mientras que la alimentación está ingresando a 50. ¿Sí? Entonces se alimenta por acá. Acá es en realidad donde se alimenta y aquí salen los gases del proceso de combustión. En la primera zona, en la zona de evaporación, se va a eliminar el agua libre, es decir, el agua, la humedad propia de la mezcla. Luego comienza a eliminarse el agua hidratada, ¿sí? Todo eso pasa en la zona de deshidratación. Después tiene lugar la zona de calcinación. Vamos a ver exactamente lo que ocurre aquí, es que el carbonato de calcio se descompone, se forman los primeros productos, ¿sí? Luego viene la etapa de clinkerizado, que es donde finalmente sí se forma el C3S, o sea, los elementos que ya son del cemento propiamente dichos. Y luego una zona de enfriamiento, ¿sí? Ahí vamos a ver en realidad qué proceso está ocurriendo exactamente en cada zona. En la etapa de calcinación entonces, que es donde más o menos la temperatura media de esa etapa son los 1200 grados, se forman aluminatos de calcio y ferritas que luego en la etapa siguiente se van a fundir y van a ayudar al proceso de clinkerizado. Y como vimos también, comienza descomponiéndose el carbonato de calcio. En la zona siguiente, ¿sí? Se forman los silicatos de calcio en fase líquida entre 1400 y 1500 grados. Todo esto se ve favorecido porque antes se fundieron estos elementos que se habían generado en la etapa anterior. Entonces se forman finalmente los silicatos de calcio que habíamos visto y luego viene el proceso de enfriamiento, donde la velocidad de enfriamiento en realidad es muy importante, no es cualquier velocidad, sino que es importante para controlar el grado de cristalinidad de los elementos que están saliendo. Entonces es algo que tiene que realizarse a una velocidad controlada. Luego, en un molino de bolas, se termina puliendo y mezclando, perdón, moliendo toda la mezcla para llevarlo a un polvo y ahí sí se lo puede unir con el yeso para finalmente tener el cemento Portland. Cuando uno quiere representar la composición exacta del cemento Portland, se encuentra que en realidad el diagrama de equilibrio es muchísimo más complejo de lo que nosotros vimos cuando vimos diagramas ternarios. ¿Por qué? Porque hay un montón de compuestos binarios entre los distintos componentes que lo hacen, y también ternarios, ¿sí? Que lo hacen realmente mucho más difícil de analizar.
Pero lo que podemos hacer es circunscribir la zona en donde está la composición, que es esta que está acá para el cemento tipo 1, y vamos a ver que en realidad se puede encuadrar en un ternario, si podemos decirlo así, entre los óxidos principales C3S, C2S y C3A, que sería el punto P que está aquí, y esas son las fases que están estables en realidad a los 1455 grados. Después, cuando baja a temperatura ambiente, hay muchas de estas fases que ya no son más estables. Como habíamos visto antes, en la parte más caliente del horno se funde el C3A, dando, ¿sí?, una mezcla de C2S, C3S y un líquido de composición B, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, la fase líquida de alguna manera acelera las reacciones de formación de C2S y C3S porque facilita todos los procesos difusivos, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, achica el tiempo de residencia o el tiempo que tiene que estar la materia prima para poder transformarse, lo cual es realmente muy importante desde el punto de vista de la productividad del proceso. Bueno, una vez comprendido cómo es el proceso de formación del cemento, veamos lo que sigue, que es ahora cuando uno lo va a usar, cómo es el proceso de reacción del cemento o de hidratación. En realidad, todas las reacciones resultan en formas hidratadas de todos los componentes que hemos visto hoy. En una reacción como la que está acá, ¿sí?, podemos ver el C3S reacciona con el agua para formar una forma hidratada denominado gel de tobermolita, que en realidad incluye varias otras fases microcristalinas que contienen iones de aluminio, hierro o sulfatos, ¿sí? Y además se forma un hidróxido, que es el hidróxido de calcio, también conocido como portlandita, ¿sí? Que es básicamente el que tiene las propiedades adhesivas. Una cosa importante que figura acá es que el C3A también reacciona con el agua, con la diferencia de que es una reacción mucho más rápida y que libera mucho calor. Y ahí es donde viene, fíjense que todo el tiempo decíamos, y ahora se le agrega el yeso, se le agrega el yeso, tiene que ver con que justamente reacciona con parte del C3A para evitar que la reacción sea tan violenta y libere tanto calor y evitar lo que se denomina como flash setting, que significa el agrietamiento del cemento producto de que se liberó demasiado calor, ¿sí? El sulfato de calcio, que es básicamente el yeso, reacciona con el C3A para formar este compuesto que está acá, ¿sí? C3A, sulfato de calcio y una forma muy hidratada de ese elemento, ¿sí? Y lo mismo pasa con el C4AF, que reacciona de manera similar formando un compuesto denominado etringita sustituida con hierro, ¿sí? En el caso del C3A forma directamente etringita. Como decíamos hoy, el C2S también, todos los elementos forman productos hidratados, y también forma portlandita, pero con una pequeña diferencia, que es que esta reacción es muchísimo menos intensa en términos de velocidad y de calor liberado. Fíjense esta tabla que vamos a resumir acá, ¿sí? El C3S tiene una velocidad de reacción moderada, una cantidad de calor liberada moderada, pero aporta mucho a la resistencia en compresión del cemento, ¿sí? Entonces es un gran aporte a la resistencia. El calor total liberado es alto porque incluso la cantidad, si se quiere, de ese elemento es alta, entonces por lo tanto tiene una gran contribución a el calor total liberado. Pero a diferencia de eso, el C2S tiene una velocidad lenta de reacción, ¿sí? Libera poco calor y, esto es muy importante, al principio no contribuye prácticamente nada, como la reacción es lenta, contribuye muy poco a la resistencia a la compresión. La contribución se da a lo largo del tiempo, de los días, incluso de los meses, y su contribución al calor total es realmente baja. Mientras que estos dos compuestos tienen velocidades de reacción altas, bueno, dice alta y moderada, pero en definitiva son las dos bastante altas. Claramente el C3A es el que tiene una velocidad más alta y tiene, prácticamente no contribuye demasiado al calor, pero vamos a ver que tiene un rol más importante que va por otro lado, ¿sí? Pero sí, en este caso tiene una gran contribución a la liberación de calor, el C3A. Acá estamos viendo, ¿sí?, el grado de hidratación porcentual, que sería algo así como el grado de avance de la reacción, en función del tiempo. Podemos ver cómo el C2S va lento,
el C3S es muchísimo más rápido, pero el que es todavía mucho más rápido es el C3A, que la reacción es realmente muy violenta. La diferencia entre estos dos gráficos es simplemente que aquí están medidos dentro del cemento y aquí están medidos como componentes individuales que se aislaron para hacer este análisis, y podemos ver que en realidad dentro del cemento reacciona más rápido. Tomemos cualquier punto, imaginémonos aquí a los 20 días, ¿en qué porcentaje de reacción llegó la velita que es el C2S? Más del 40%. Si comparamos acá, está claramente alrededor del 30%. En términos de propiedades mecánicas, medidas como resistencia a la compresión, en este gráfico tenemos dos ejes sí, pero uno es en libras y el otro es en megapascales, podemos ver a lo largo de los días cómo es la contribución a la resistencia a la compresión. Habíamos dicho hoy que estos dos elementos prácticamente no aportaban, se ve muy claramente. Se ve también cómo toda la resistencia inicial está aportada por el C3S, luego se modera de alguna manera su contribución, y cómo el C2S tiene una contribución lenta pero constante con respecto a la resistencia a la compresión. Todas las reacciones que estuvimos viendo, las más moderadas, las más violentas o las más lentas, todos liberan calor. Entonces hay que tener cuidado porque son muy exotérmicas, y el aumento de la temperatura en el cemento va a depender un poco de cómo es el proceso de colada, es decir, qué capacidad de disipación tiene la pieza que estoy fabricando, y obviamente también de la composición en función de lo que vimos en las tablas de hoy. Fíjense cómo había un cemento que era de bajo liberación de calor, ¿sí? Había otro que estaba formulado para que gane propiedades rápidamente. Ese claramente libera más calor. El tipo 1 está en un valor intermedio. Fíjense acá la diferencia en el calor, en el H liberado a los 3 días. Tenemos 240 que lo aporta el C3S, 50 aportados por el C2S y 880 por el C3A, ¿sí? Al año ya se empieza a equiparar un poquito la cosa, y aquí vemos cómo el C2S hizo un aporte mucho más comparable a los otros elementos. Al principio, cuando le mostré esta tabla, tal vez no les decía demasiado todos los números que figuraban ahí, pero ahora pasa a tener un poco más de sentido, ¿no? El de uso general que habíamos visto hoy tiene esta composición, ¿no? Pero el de calor de endurecimiento moderado, fíjense que en realidad lo que hace es bajar el contenido de C3A, ¿sí? Como principal estrategia. En cambio, si uno quiere resistencia inicial alta, bien, lo que hace es subir el elemento que es el que le aporta la resistencia a la compresión. Me imagino un caso en el cual uno tiene que, no sé, fabricar una platea o una vereda que tiene que transitarse rápido, entonces puedo utilizar un elemento como estos. Incluso existen aditivos que se denominan de incremento de la velocidad de fraguado. De calor de endurecimiento bajo, entonces lo que hago claramente es bajar mucho el C3A, pero también bajo el C3S y aumento considerable el C2S. Es decir, calor bajo porque le doy a la reacción mucho tiempo, todo el tiempo que tarda el C2S en aumentar. Y bueno, después está esta otra composición que viene por otro lado, en realidad, los elementos que contiene. Una de las principales desventajas que tiene el cemento Portland es que, debido a cómo es el proceso húmedo, durante el secado sufre agrietamiento porque sufre una gran contracción. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, si esta era la longitud inicial para cuando hago una pieza que tiene movimiento libre, luego del secado esta va a ser la dimensión final. Pero ¿qué pasa cuando el movimiento está restringido? ¿Sí? Por ejemplo, cuando, no sé, cuelo algo dentro de un molde o una viga o algo que no le permita realmente contraerse. Bueno, lo que va a ocurrir es que va a haber tensiones de tracción, y sabemos muy bien que el cemento no puede soportarse en tensiones de tracción bien. Por lo tanto, ocurren fracturas dentro del cemento, ¿sí? Lo que podemos ver es cómo es el comportamiento aquí del cambio en la longitud en función del tiempo de secado. Al principio hay una leve expansión y luego comienza todo el proceso de contracción que puede terminar en el proceso de fracturas. Las estrategias que se utilizan para evitar esto son dos, en simultáneo de hecho. Se agregan refuerzos de acero, barras de acero, y al mismo tiempo se trata de favorecer esa expansión inicial, que aquí vemos que era muy poca, de manera tal que al principio toda esa expansión en realidad no es que ocurra 100%, porque las barras de acero lo que hacen va a ser
que impidan esa expansión, quedando las barras en tracción. Porque están tratando de estirarse, las barras en principio no se quieren expandir, pero el cemento de alguna manera lo está forzando, por eso se traccionan. Y al mismo tiempo, como el cemento quiere expandirse, pero las barras no lo dejan, en realidad queda en compresión, ¿sí? Luego, cuando viene el proceso de secado, se van a empezar a revertir esas cargas hasta que finalmente puede ser que quede una leve proceso una leve tracción dentro del cemento, pero en el ideal, lo mejor incluso sería que quede con una leve compresión, es decir, con una longitud por encima de la inicial. En realidad acá lo que estamos viendo es si está libre, es decir, no se generaría ninguna tensión, pero si esto está empotrado o de alguna manera está agarrado, como el caso que habíamos visto hoy, la dimensión va a estar siempre fija. Lo que va a significar esto, como en el caso azul, es que quede una leve compresión dentro del cemento y una leve tracción dentro de las barras. El acero no solamente tiene esa función, también hay muchas aplicaciones del cemento en donde no está trabajando necesariamente en compresión, como por ejemplo si yo tengo una viga o no sé, en una platea, ¿sí? En una losa, que en definitiva lo que se hace ahí es se agregan barras de acero porque son quienes en definitiva aportan la resistencia, actúa como un material compuesto, mientras que el cemento es en definitiva quien transmite las cargas, ¿sí? Imagínense que uno tiene aquí unas columnas, ¿sí? Y va a ser un piso, bien, en este caso que se hacen de cemento, pero en realidad lo que pasa es que aquí adentro se agregan barras de acero, de manera tal que cuando se agrega un peso aquí, toda esta zona que está en tracción va a estar siendo soportada la carga por las barras de acero que están ahí. Si no, no se podría hacer una viga o un balcón que a veces se ve en los edificios si no estuvieran estas barras aquí soportando en definitiva la carga. Pero aquí la función que estamos viendo es otra, que es esto de evitar, si se quiere, esa expansión inicial para que en definitiva absorba la carga y después te la, entre comillas, devuelva cuando empieza a contraerse, y de esa manera que quede el material con, en lo posible, el cemento con una leve compresión y las barras con una leve tracción. Que eso es en definitiva lo que está acá en este gráfico. Lo que dice acá es, bueno, cuál es la tensión de compresión en el cemento remanente en función del porcentaje de acero, en porcentaje en volumen, que se agregó. Entonces podemos ver, y acá dicen cuánto es la expansión total porcentual, o sea, tratando de que haya una leve expansión en lo posible. Fíjense entonces cómo la carga de compresión en el cemento aumenta a medida que aumenta también el contenido de acero, o lo que es lo mismo, si no está restringido, en definitiva lo que termina viendo es esta expansión final en el material, en lugar de que ocurra esa contracción como hemos visto antes. Ahora, ¿por qué decimos aquí favorecer la formación de tringita? Bueno, resulta que la tringita posee un volumen mayor que los materiales de partida, por lo tanto es una reacción expansiva, es decir, aumenta el volumen. Por eso hay un doble beneficio en el agregado del yeso, que es no solo evitar que todo ese calor que se libere termine dañando el material, sino también que la formación de tringita aumenta el volumen, de manera tal entonces de estar en presencia de lo que se denomina un cemento expansivo. Los cementos tradicionales o cementos expansivos tradicionales no son solamente, digamos, hay varias variantes, ¿sí? Acá vemos algunos de sulfoaluminatos o fluoroaluminatos, donde se generan algunas sustancias como esta que está aquí, que también forma tringita de una manera muy rápida. Con esto quiero decir, hay varias composiciones de cementos expansivos, cada uno con sus variantes y sus aplicaciones concretas. Los cementos también son sensibles a la forma en la que son curados o las condiciones en las cuales se produce el fraguado. Como en general son reacciones que requieren agua, va a ser importante la forma en la que se realice el secado. Y por ejemplo acá podemos ver cómo es el nivel de expansión en función del tiempo si el curado se hace en condiciones normales, es decir, sin colocar ningún tipo de barrera para el agua, si se coloca una barrera impermeable de polietileno o si por ejemplo se coloca una tela como es la tela de arpillera, que es este burlap que figura aquí, que lo que hace de alguna manera es retener el agua en la superficie, si puede mojarse.
eso en realidad genera que se favorezca notoriamente la expansión inicial y por lo tanto, en definitiva, uno quede con una expansión remanente. También la temperatura de curado puede afectar el nivel de expansión retenida porcentual. Vemos como en condiciones frías ese nivel es relativamente bajo y que hay un máximo que no necesariamente es a la máxima temperatura, sino que en este caso se da a los 21 grados. Una cosa que es muy importante que figura aquí es que la etningita, y tal vez esa es la causa de estos cambios que estamos viendo acá, tiene que formarse una vez que el material ganó cierta rigidez, porque si no, en realidad no, esa expansión no hay manera de que quede retenida en las barras de acero, es decir, no se transmite la carga. Si se expande cuando todavía es un líquido que no puede en realidad transmitir la carga al acero. Entonces, la etringita tiene que formarse una vez que el material ganó una cierta rigidez. Estas últimas filminas son un poco para conocer el panorama de la industria del cemento. En general está muy asociado a el nivel de desarrollo económico y va con los ciclos económicos mundiales la producción de cemento. Este gráfico se quedó bastante corto en términos de años, pero da una idea de cómo se ha incrementado, ya que es uno de los materiales que son pilares del desarrollo económico a nivel mundial. Acá tenemos unos datos, unas tablas que, si bien llegan hasta el 2007, nos da una idea de lo que está sucediendo actualmente. Esto se intensificó notoriamente la presencia de China en el uso del cemento, de manera tal que, por ejemplo, en el año 2019 hay un dato que es absolutamente impactante, que es que se utilizó durante el 2019 más cemento en China que en Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Eso parece imposible si comparamos los valores de 2007, pero tomando en cuenta lo que fue el crecimiento chino en la última década es absolutamente factible y es realmente impresionante. Acá tenemos algunos datos, por ejemplo, de México y Brasil. Los datos actuales de producción de cemento, por lo que estuve viendo para Brasil, son alrededor de 57 millones de toneladas. Para el caso de Argentina, la producción del año pasado fue 12 millones de toneladas. Si lo vamos a expresar en millones, sería 12 millones de toneladas. En general va un poco muy asociado, un poco no, totalmente asociado a los ciclos económicos del país. Acá vemos lo que ocurrió en la Argentina y como les decía, cómo está asociado a los ciclos económicos. Vemos un gran crecimiento en la fabricación de cemento, la recesión del 2009 con una caída, lo mismo en el 2012. Y también vemos que en realidad, si tenemos en cuenta que en 2019 se fabricaron 12 millones de toneladas, vemos que no ha habido prácticamente crecimiento en la economía argentina desde ese entonces. Como decíamos, muy asociado a los ciclos económicos. Por último, podemos ver cómo es la distribución de las plantas de fabricación en la Argentina. Toda la producción de cemento está en realidad concentrada en 4 grandes empresas, siendo claramente Loma Negra la más grande, y hay claramente una distribución territorial. No todos estos dibujitos que están acá son plantas que fabrican el cemento, algunas son simplemente lo reciben el clinker, lo muelen y lo mezclan y lo distribuyen, ¿sí? Pero entonces vemos cómo está Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y PCR en la zona sur. Entonces es muy importante justamente para evitar el transporte de material durante grandes distancias que encarecería el producto notablemente. Una última cuestión que les quiero mencionar es acerca de la huella de carbono. El cemento, si se quiere, es uno de los grandes culpables de las emisiones de CO2, porque si recuerdan, había tanto CO2 por el hecho de tener un quemador, ¿sí? Que consume grandes cantidades de energía, sino también en la descomposición del carbonato de calcio, que se libera CO2 también. Así que está siempre en la mira como uno de los materiales en los cuales hay que tratar de trabajar para tratar de disminuir su huella de carbono. Hay algunas estrategias como por ejemplo utilizar el denominado cemento verde, entre comillas, ¿sí? En el cual el ciclo está optimizado para disminuir la cantidad de CO2. También se recicla bastante, en realidad todo el escombro puede molerse y actuar como agregado en otra aplicación. Así que bueno, hay algunas estrategias, pero claramente hay mucho que trabajar con respecto a esto, porque si se quieren cumplir con los protocolos de emisiones de gases de efecto invernadero, que como se sabe generan un aumento en la temperatura de la Tierra, bueno, hay que apuntar a todas las actividades que generan emisiones y el cemento, se los quiero recordar, su fabricación
es uno de los grandes productores de CO2 y liberación de CO2 a la atmósfera.